Bien, en el video anterior nosotros consideramos a dos esferas y demostramos que si estas esferas tienen una distribución de masa uniforme, por lo menos en cada una de sus capas concéntricas al centro de las esferas, podemos reducir el problema de su atracción gravitacional a considerar solamente dos partículas que están ubicadas en el centro de cada una de estas esferas y considerar que toda la masa de cada una de estas esferas respectivamente está ubicada en cada una de esas partículas. El problema se reduce a eso y esto lo demostramos utilizando la energía potencial gravitacional. Lo que vamos a hacer aquí es demostrar el mismo principio pero utilizar de manera directa la fórmula que nos da la ley de la gravitación universal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir el problema de la misma manera, la lógica es exactamente la misma en cuanto a que vamos a considerar un punto P con una masa m minúscula, una esfera hueca infinitesimalmente delgada que tiene un radio R mayúscula y vamos a considerar entonces ahora, en vez de la energía potencial gravitacional, directamente la fórmula de la fuerza digamos, de atracción, de la magnitud de la fuerza de atracción gravitacional entre un punto dado y de la superficie de la esfera y este punto P. Entonces, lo que vamos a considerar es lo siguiente. Al igual que en el análisis anterior, vamos a tomar un punto arbitrario en la superficie. Supongamos el mismo. Lo que vamos a tener es que para cada punto que tomemos, y vamos a cortar esta esfera con una línea imaginaria perpendicular a este eje horizontal que armamos. En esa línea imaginaria, se va a armar con ese corte una circunferencia. En esa circunferencia, para cada punto va a haber un punto opuesto, digamos, relacionado. Supongamos tenemos este punto, el punto opuesto relacionado en este caso va a ser este. Lo que tenemos que preguntarnos, y acá está la sutileza respecto al utilizar la energía potencial gravitacional, es cuál es la fuerza total que suman esos dos puntos. Tenemos que tener en cuenta la siguiente consideración. Cuando nosotros consideramos la energía potencial, supongamos para poner un ejemplo exagerado que yo tengo un punto aquí, 1, y un punto aquí, 2. Y en el medio tuviera el punto P en cuestión. No es el caso, pero supongamos para graficar la idea lo siguiente. Yo acá voy a tener una energía potencial gravitacional U sub 1 y con este punto 2 relacionado a este voy a tener una energía potencial gravitacional U sub 2. La energía potencial gravitacional total U que hay en este sistema es U sub 1 más U sub 2. Ese es el escalar que tenemos como energía potencial gravitacional. Sin embargo, si esto se tratara de fuerzas, yo en vez de hablar de energía potencial estuviera hablando de fuerza de gravedad, si yo tuviera una atracción gravitacional de este punto hacia P y de este punto 2 hacia P también, las fuerzas, como estoy considerando que la distribución de masa es uniforme, esta partícula 1 y esta partícula 2 tienen la misma masa, tienen la misma distancia, están equidistantes al punto P, la fuerza va a ser igual, pero en sentido opuesto, porque están en lugares opuestos respecto al punto P. Entonces esta fuerza se va a cancelar con esta, es decir, la fuerza neta va a ser cero, no así la potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional. Entonces, esa es una diferencia fundamental a entender. ¿Y cómo influye esa diferencia? Lo que influye es lo siguiente. Nosotros vamos a calcular de manera directa la fuerza, no la potencial, como la integral para toda la superficie de la esfera hueca en cuestión de la diferencial de la fuerza de esta esfera hueca, de la fuerza gravedad de cada punto de esta esfera hueca con este punto P. ¿Y cuál es la diferencial de esa fuerza? ¿O cómo vamos a hallar la diferencial de esa fuerza? Lo vamos a hallar en el paso siguiente, pero vamos a hacer el siguiente análisis, la vamos a hallar ahora, pero lo vamos a desarrollar en el paso siguiente. ¿Cuál es la diferencial? ¿Qué tenemos que considerar? Supongamos que tenemos este mismo punto que seleccionamos 1 y 2 aquí. Acá está el origen de la esfera y acá está el punto P. Hay una fuerza, vamos a llamarle F sub 1, y una fuerza F sub 2, que son ambos vectores de atracción hacia el punto P. Esta distancia de aquí, estas distancias son iguales, es la distancia S que tenemos graficada aquí. A estas dos fuerzas la podemos dividir a cada una de ellas en dos componentes, un componente horizontal y un componente vertical. Fíjense que los componentes verticales de ambas fuerzas, cuando yo sumo las dos fuerzas, se van a cancelar entre sí.
este componente vertical, llamémosle f sub 1i, y este componente vertical, llamémosle f sub 2i, se van a cancelar. Y los que sobreviven son el componente horizontal f sub 1x y f sub 2x. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La magnitud de la fuerza total de estas dos partículas con este punto P está dada por la magnitud de la fuerza F sub 1x más la magnitud de la fuerza F sub 2x, por lo que dijimos recién. ¿Y esto a qué es igual? Vamos a considerar lo siguiente. Ahora vamos a trazar este ángulo alfa como el ángulo que hay entre P y esta recta de longitud S, el ángulo que se forma ahí. Entonces vamos a ver que este ángulo de aquí es alfa, es decir, son ángulos opuestos. Aquí tenemos alfa y aquí, digamos, tenemos también, digamos, menos alfa, si se quiere. Y aquí es lo mismo. Digamos, la magnitud del ángulo es alfa, que es lo que nos importa aquí. Y ya vamos a ver por qué no nos interesa el signo. Porque pasa lo siguiente. La magnitud entonces total de la fuerza va de esta fuerza, ahí está F sub 1x y F sub 2x, esto aquí está como vector, va a ser igual a la magnitud de F sub 1, la magnitud de esta fuerza diagonal, más la magnitud de esta fuerza diagonal por el coseno de este ángulo. Es decir, es el componente horizontal. Si distribuimos vamos a ver que es F1 por el coseno de alfa más F2 por el coseno de alfa. Y esa es la fuerza total de estas dos partículas, que estas dos partículas tienen gravitacionalmente con este punto P. Entonces, esto quiere decir que aquí esta integral se va a transformar inicialmente en lo siguiente. Como la integral en la superficie de la esfera D, vamos a aplicar la fórmula de la gravitación universal, que es la constante gravitacional G por la masa m minúscula por la diferencial de la masa de esta lonja que vamos cortando, como explicamos en el video anterior, sobre la distancia esta al cuadrado. Esta es la fuerza total de toda la lonja, aplicando esta misma lógica, pero aplicando esta misma lógica a cada una de las fuerzas que sumamos para cada uno de los puntos que están en esa lonja, lo tenemos que multiplicar por el coseno de alfa. Entonces es aquí que aparece el coseno de alfa. Y es a partir de esta, o es esta la integral que vamos a tener que resolver para obtener de manera directa la fuerza. Vamos a empezar a resolver esta integral, o a hacer el álgebra para resolver la integral, a partir del paso siguiente. Lo que sigue en definitiva no es más que resolver esta integral, y es lo que vamos a hacer en los pasos siguientes. Aquí tenemos la diferencial de la masa, la fórmula de diferencial de la masa que dedujimos en el video previo. Básicamente es la masa total de la esfera hueca sobre 2 por el seno de tita por el diferencial de tita. Vamos a reemplazar entonces la diferencial de la masa aquí con esta expresión. Entonces tenemos que la fuerza, la magnitud de la fuerza es la integral para esta superficie de la esfera hueca de G por m minúscula por la diferencial, esto es m mayúscula sobre 2 por el seno de tita por la diferencial de tita por el sobre s al cuadrado, aquí tenemos este s al cuadrado, por el coseno de alfa. Vamos a ordenar esto, vamos a decir que la fuerza es igual a, vamos a poner las constantes afuera, tengo G por m minúscula por m mayúscula sobre 2 por la integral para la superficie de el seno de tita, diferencial de tita, sobre s al cuadrado, y acá vamos a tener, bueno, voy a poner por ahora acá dentro el coseno de alfa, porque el coseno de alfa depende en definitiva de este ángulo tita que está en la integral. Ahora bien, vamos a expresar esta integral en términos de una sola variable, y la variable a la que vamos a utilizar es la variable s. Entonces, vamos a hacer esto en dos pasos. Lo primero es recordar la ley de los cosenos. ¿Qué nos dice la ley de los cosenos respecto a s, esta expresión s al cuadrado de aquí? Fíjense que tenemos que, según la ley de los cosenos, s al cuadrado es igual a r al cuadrado, r minúscula al cuadrado, más r mayúscula al cuadrado, menos 2 por r minúscula por r mayúscula por el coseno de tita. Bien, vamos ahora a calcular la derivada respecto de tita de la expresión de ambos lados. Entonces tenemos que, como hicimos en el video previo también, 2s por la derivada de s respecto de tita,
es igual a esto, es una constante, entonces me queda menos 2r minúscula por r mayúscula. La derivada de esto es menos el seno, aquí esto se transforma en un más, menos el seno de tita. Y voy a pasar la diferencial de tita para este lado de la ecuación. Entonces lo que me queda es que esta expresión seno de tita por diferencial de tita es igual a, los dos aquí se anulan entre sí, es igual a s por diferencial de s sobre r por r minúscula por r mayúscula. Entonces esto me queda igual, entonces vamos a poner así, f va a ser igual a la integral para esta superficie esférica hueca de, vamos a poner primero las constantes afuera, vamos a poner g por la masa m mayúscula por m minúscula sobre 2, aquí tenemos la integral de la superficie de esta expresión, seno sobre r se reemplaza por esta expresión de aquí, aquí tenemos s por diferencial de s sobre r minúscula por r mayúscula, son constantes, las pongo aquí afuera, y aquí me queda s al cuadrado y el coseno de alfa. Este s al cuadrado se me va con este s de aquí, bien, perfecto, me queda así. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es eliminar este coseno de alfa. Para eso vamos a tener en cuenta también la ley de los cosenos. Lo voy a hacer en el paso siguiente porque no tengo espacio aquí en el pizarrón. Vamos a continuar ahora. Vamos entonces ahora a reemplazar este coseno de alfa por una expresión en términos de s, que es lo que pretendemos que sea nuestra variable de integración. Para esto vamos a utilizar la ley de los cosenos, ahora en términos del ángulo alfa. ¿Qué nos dice esa ley? Que r mayúscula al cuadrado es igual a r minúscula al cuadrado más s minúscula al cuadrado menos 2 por r minúscula por s por el coseno de alfa. Y eso implica que el coseno de alfa es igual a r minúscula al cuadrado más s minúscula al cuadrado menos r mayúscula al cuadrado sobre 2 por r minúscula por s. Entonces vamos a reemplazar este coseno con esta expresión de aquí. Esto va a ser igual entonces a esta constante g por m mayúscula sobre m minúscula sobre 2 r minúscula por la integral en la superficie de, vamos a poner aquí s, esta variable aquí para no olvidarla, y esta expresión de aquí es r al cuadrado más s al cuadrado más menos r mayúscula al cuadrado sobre 2rs. El 2r está aquí afuera, lo repetimos, lo sacamos afuera, entonces esto se me transforma en 4r al cuadrado, r minúscula al cuadrado, y esta s también queda elevada al cuadrado. Bien, ya esto no lo ocupamos, y entonces vamos ahora a simplificar esta expresión de aquí adentro. Vamos a tener que la magnitud de la fuerza es entonces igual a g por m mayúscula, m minúscula por 4r minúscula al cuadrado por r por la integral, y vamos ahora a considerar los límites de integración. Es exactamente el mismo razonamiento que hicimos en el video previo. Tenemos desde s va desde cuando es igual a r minúscula menos r mayúscula, hasta esta posición de aquí, que es, aquí en este punto es r minúscula más r mayúscula. En todo ese rango estamos barriendo toda la esfera hueca y estamos considerando todas las lonjas que componen esa esfera hueca, esas lonjas infinitesimalmente angostas. Y esta expresión la podemos poner así, s al cuadrado sobre s al cuadrado es 1 más r al cuadrado menos r mayúscula al cuadrado sobre s al cuadrado, aquí me olvidé el diferencial de s, por el diferencial de s. Bien, entonces vamos a integrar esto. La integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces esto va a ser igual, vamos a tener que f es igual a g por m minúscula por 4r minúscula al cuadrado por r por, y vamos a ver la integral esta de aquí. Tenemos la integral de diferencial de s, aquí es simplemente s,
Y aquí tenemos esta expresión, la integral de esto de aquí es una constante, r minúscula al cuadrado menos r mayúscula al cuadrado, sobre s, ahora simplemente, o esto es s a la menos 2, por lo tanto aquí nos queda el signo negativo, ¿no es cierto? Entonces, como esto es por s a la menos 1 por menos 1. Bien, y esto lo tenemos que evaluar entre r minúscula menos r y r minúscula más r mayúscula. Bien, ¿esto qué es igual? Esto es igual a esta misma constante, g por m mayúscula, m minúscula, por 4r minúscula al cuadrado por r, y acá tenemos, entonces vamos a reemplazar, tenemos r minúscula más r, el límite superior, menos r al cuadrado menos r mayúscula al cuadrado sobre, repasamos s por r más, en minúscula más r mayúscula, y aquí en este límite de integración tenemos menos esta expresión que va a ser r minúscula menos r ahora, menos, a su vez aquí voy a poner menos, realmente se pueden complicar bastante los signos, menos, acá reemplazamos r al cuadrado menos r mayúscula al cuadrado sobre s que ahora es r minúscula menos r mayúscula, una expresión bastante intrincada geográficamente. Aquí tenemos que esta r minúscula se va con esta r minúscula, tenemos menos r y menos r, vamos a expresarlo aquí. Voy a tener que f es igual a g por m mayúscula por m minúscula sobre 4r al cuadrado por r mayúscula. Y aquí tenemos, vamos a multiplicar por, aquí tenemos 2r, vamos a considerar esto, menos, aquí este signo se transforma en más, 2r, y si sacamos factor común para estos dos términos, de aquí multiplicamos r más r por r menos r, es decir, r al cuadrado menos r mayúscula al cuadrado, y hacemos el álgebra, vamos a ver que esa expresión, estos dos términos, son lo mismo que 2r mayúscula, es esa expresión. Entonces, no le hago aquí al desarrollo porque no les voy a agregar nada realmente interesante y es un juego algebraico que puede hacer cualquiera de ustedes. Entonces, vamos a eliminar este 4r con este 4r de aquí, y entonces lo que me queda es que la fuerza es igual efectivamente a g por m mayúscula por m minúscula sobre r minúscula al cuadrado. Esa es la magnitud de la fuerza. Y esto es exactamente lo que dice la ley de la gravitación universal. Cuando consideramos a toda la masa de la esfera como concentrada en este punto R y separada de este punto P que tiene una masa m minúscula por esta distancia r minúscula de aquí. Es esta la fórmula, es decir que para la esfera hueca, cuando utilizamos ya no la fórmula de energía gravitacional potencial, sino directamente la fórmula de la magnitud de la fuerza, llegamos exactamente a la conclusión de que es equivalente a considerar toda la masa de la esfera esta hueca en este punto. Y por lo tanto, el mismo razonamiento que el argumento anterior para extrapolar eso a toda la masa, a toda la esfera sólida, considerando cada una de las capas y considerando dos esferas, poniendo cada punto con lo de la otra esfera, haciendo exactamente el mismo razonamiento, llegamos exactamente a la misma conclusión, nada más que utilizamos otras fórmulas. Ciertamente de esta manera es más complicada algebraicamente, las integrales se complican un poco más. No el razonamiento es quizás en algún punto más directo y más simple, se complica simplemente la álgebra, pero bueno, así hicimos entonces desarrollamos otra forma de demostrar exactamente el mismo principio.